Especial, que es el doctor Julio Rodríguez Martino, doctor en física, es licenciado en física en la UBA acá en Buenos Aires, y después hizo el doctorado en la Universidad de Estocolmo, doctorado en física. Doctor Rodríguez, buenos días, ¿cómo le va a usted? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Bueno, teníamos que comentarle de que nosotros al doctor Rodríguez tuvimos el gusto de conocerlo hace 2 noches en el Rotary Club de General San Martín. Nos pareció interesante poderlo invitar a la radio a raíz de que, además de ser una persona joven, no voy a preguntar la edad ni nada, 37 años, no tengo problema en decirlo. Una persona muy joven ya nos va a hablar del proyecto, ya realidad, lo que están haciendo acá en la provincia de Mendoza. Bueno, doctor, a mí me gustaría empezar en una cosa. Yo estoy como en los paraguayos, le digo doctor y después lo tuteo. No hay ningún problema. A mí me gustaría que me cuente un poquito su terminación, su licenciatura en física en la UBA, cómo aparece en Suecia, qué es lo que estuvo haciendo, sus campañas antárticas, etcétera. No podemos interrumpir en algún momento, sí, para hacer otra pregunta. Cuando quiera. Yo terminé mis estudios en el año 97 en la UBA, me licencié en física, y estaba haciendo mi parte de la licenciatura, consiste en hacer una tesis que yo hice en el laboratorio Tandar de la Comisión de Energía Atómica. Quien era mi mentor en ese momento, el doctor Filevich, había estudiado en Suecia y tenía contactos todavía con gente en Suecia, y fue una de las personas que armó una especie de colaboración con las universidades suecas para hacer un intercambio, del cual yo participé. Fui primero como estudiante invitado, después me postulé una beca de doctorado y me la dieron, y me quedé a hacer el doctorado en Suecia. Yo comencé haciendo una licenciatura en este proyecto, que en ese momento era un proyecto que se llama Piero-Ye, o es el Observatorio Piero-Ye, ya dejó de ser un proyecto como lo dije antes. Y cuando me fui a Suecia cambié, digamos, de proyecto. Empecé a trabajar en Amanda, que es un detector de neutrinos que está en el Polo Sur. Debido a esto fui 2 veces a la Antártida, un mes cada vez, a trabajar en diversas cosas, a trabajar en la electrónica del detector, en el armado del detector, y eso fue parte de mi doctorado. Cuando terminé el doctorado, por supuesto tenía intención de volver al país en caso de poder hacerlo, y se me presentó la oportunidad de volver a trabajar en el Observatorio Yen, en Malargüe. Y bueno, no lo pensé mucho, ¿no? Entre estar a 15.000 kilómetros de mi casa y estar a 1.200 kilómetros, en este caso en Mendoza, de Buenos Aires, no lo pensé demasiado. Así que bueno, con mi familia, con mi hija que estaba recién nacida, tenía 16 días cuando volvimos de Estocolmo, nos vinimos para acá. Y bueno, hace casi 5 años estoy trabajando en Mendoza. Doctor, su contrato en Mendoza es un producto de algún arreglo con el ministerio acá en Argentina, o usted es pago por alguien? En mi caso particular, yo tengo una beca de una universidad italiana. Comencé a trabajar para la Universidad de Roma y en este momento estoy trabajando para la Universidad de Catania, que queda en Sicilia. Pero en general, la gente que está trabajando en el observatorio se financia a través de una fundación a la cual aportan todos los países que están participando de este proyecto, que son 17. 17 países. ¿Cuánto fue más o menos la erogación económica que tuvieron que hacer todos para poner en marcha ese proyecto? El presupuesto inicial, que se cumplió bastante porque la inflación se compensó un poco con la subida del dólar, digamos, el abaratamiento de alguna manera de la mano de obra a precios internacionales, fue de 50 millones de dólares, que para un proyecto del tamaño que tiene el Observatorio Yen no es demasiado. Es muchísimo menos de lo que costó, por ejemplo, un acelerador. ¿Y el gobierno argentino que puso algo? El gobierno argentino aportó a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, básicamente. No sé exactamente cuál es la cantidad que aportó, pero debe estar alrededor de los 5 millones de dólares o 10 millones de dólares. ¿Y las tierras? Las tierras se alquilan. Las tierras no... Esos 27 países con sus distintas fundaciones alquilan. Claro, se aportan en partes, de acuerdo a la cantidad de científicos que tiene cada país, aportan todos los meses algo a la fundación, y esa fundación se encarga de pagar todos los gastos operativos. ¿Cuál es la fundación que tiene más científicos trabajando acá? La institución, creo en este momento, debe ser seguramente la Comisión de Energía Atómica, porque hay científicos aquí en Buenos Aires, más la gente de Balseiro, que también pertenece a la CONEA.
pero también está la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la UTN de Mendoza, la UTN de San Rafael. Hay varias instituciones. ¿Por qué se eligió la Argentina para un proyecto de tan envergadura? Hubo varias razones. A nivel internacional, Argentina competía con Australia y con Sudáfrica en su momento para hacer el Observatorio del Sur, porque va a haber un observatorio similar en el norte. En el caso internacional, la Argentina ganó por la cantidad de científicos que tenía. O sea, ni Australia, bueno, Sudáfrica directamente no tenía científicos que pudieran trabajar en el proyecto. Sí tenía buenos lugares donde poner el observatorio. Australia tenía solo un grupo, contra más o menos 7 grupos diferentes que había en Argentina de científicos de primer nivel. Y eso decidió el hecho de que se hiciera en Argentina. Dentro de Argentina se eligió Malargüe por una serie de condiciones que tiene lugar, que tiene que ver con la limpieza de los cielos, con el hecho de que no hay contaminación lumínica tampoco, porque la ciudad de Malargüe no es demasiado grande, con el hecho de que Malargüe está en una meseta a 1400 metros, bastante extensa. El observatorio tiene 3.300 kilómetros cuadrados, para que se den una idea, es 16 veces la superficie de la capital federal. Y bueno, también hubo una fuerte componente de apoyo político de quien era el intendente de Malargüe en ese momento y que hoy es el gobernador de la provincia de Mendoza, Celso Jaque, que yo creo que con una visión bastante interesante del futuro hizo todo lo posible para que el observatorio se quedara en Malargüe. Usted habla del cielo azul de Mendoza. Usted sabe que en Mendoza, cuando el día no es azul, no es celeste o llueve, los hoteles no le cobran el día de Sí, eso es es como un mito urbano, diría yo, porque creo que nunca pasó. Lo que pasa en Mendoza es que siempre el tiempo se descompone en algún momento, entonces de esa manera zafan de no... ¿Quiénes fueron los pioneros de eso, que fueron los primeros en elegir la tierra, el lugar, o influyó factores políticos para hacer eso? No, hubo una serie de investigaciones muy serias en muchos lugares, de la claridad del cielo, de la disponibilidad de infraestructura. Y bueno, quien fue mi mentor, que yo decía, el doctor Filevich, fue uno de los que estuvo desde el principio en el proyecto, más el doctor Echegoyen, que todavía está trabajando en la Fundación de Energía Atómica. Ellos fueron los principales impulsores en el país del proyecto. A nivel internacional, el proyecto fue ideado por un premio Nobel, el doctor Jim Cronin, que obtuvo el premio Nobel de Física en el año 80 y que tuvo originalmente la idea de hacer un observatorio de este tamaño. Y como yo digo siempre, si se me hubiese ocurrido a mí probablemente no lo hubiese hecho nunca, pero como él es un premio Nobel, tiene cierta repercusión a nivel internacional. Hemos tenido premios Nobel en Argentina que empezaron muy de abajo. Sí. No, pero él tenía la suficiente chapa internacional, digamos, para poder moverse en el ambiente que se tenía que mover, conseguir el dinero y conseguir el apoyo y sobre todo aglomerar un grupo de científicos que a la larga, en este momento son más de 400 personas trabajando en este proyecto en todo el mundo, y que a la larga formaron una colaboración del tamaño que tiene la colaboración del proyecto. Tenemos los tanques de agua, tenemos Malargüe, tenemos los científicos. ¿Para qué sirve eso? El observatorio estudia, vamos a contar un poco más claramente de qué se trata. El observatorio estudia algo que se llaman rayos cósmicos. Estos rayos cósmicos no son nada de ciencia ficción ni nada por el estilo, sino que es un nombre que les quedó del principio del siglo pasado. En ese momento todo se llamaba rayos, eran los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos. Son partículas, muy probablemente son protones, que son las partículas que componen el 70% de nuestro cuerpo, que el 70% es agua, y por lo tanto hidrógeno, y por lo tanto los núcleos de hidrógeno